Bienvenidos modelistas a este 16º directo y esta vez espero sí que sea el último, porque ayer nos quedamos, bueno, me quedé sin batería en la cámara y se cortó el directo sin mayor aviso. Nos quedaban nada, 4 cositas realmente por poner en nuestro querido Fogbull 190 para acabarlo. Así que nada, como quería acabarlo ayer, pero cosas de la tecnología no pude, quería dejaroslo ya listo. Así que vamos a por ello. Lo tengo tal cual se nos quedó ayer en el intento. Con el tren de aterrizaje puesto, la tapa de las ametralladoras también colocada. Y le habíamos hecho el humo de la salida de los gases con el duralinio y un poquito de óleo negro. Y poquito más nos quedaba realmente. Nos queda en la parte del spinner con las hélices, el escalón que llevan para subirse al avión, que va a ser lo primero que vamos a colocar, y las tapitas, tanto de las ametralladoras como de que te dejan ver el motor, como de los tubos de escape y demás. Y si recordáis ayer, os enseñé este pequeño detallito que creé. Si lo puedo sacar. Ah, claro, que se ha quedado el Blue Tack pegado. A ver si sale. Ahí está. Este detallito que creé con todas las piecitas pequeñas que son los enganches que lleva para agarrar las tapas del motor, ¿vale? Así que lo dicho, vamos a empezar por el escalón. Este pequeño escaloncito es una pieza que se le colocaba, bueno, que se podía sacar del cuerpo del avión, ¿vale? Y como veis, lo he pintado de blanco, con un par de rayas rojas a cada lado para darle un toque de color, ¿vale? Y lo he manchado bastante, le he metido óleos marrones para darle suciedad y que así el blanco y el rojo no llamen mucho la atención, pero sí que sea una pieza que se pueda ver. La parte de abajo está pintada en el RLM76, que es el color de abajo del avión, y esa parte de aquí, no sé si se puede ver bien, le he metido aluminio para hacer el desgaste y demás, ¿vale? Así que, venga, vamos a colocarla. La despegamos con cuidado. Ahí está. Y como ya tenemos el tren de aterrizaje puesto, colocarla es bastante sencillo. Cogemos las pinzas y una gotita de Blue Tack en cada... De Blue Tack no, perdón, de Loctite en cada punto. Cogemos nuestro avión y aquí ahí va. Perfecto. Ahí tendríamos el escaloncito del avión, que nos queda perfecto. Bien, sigamos. Vamos con las tapas de las ametralladoras, porque es algo también sencillito de colocar, que no nos va a llevar mucho tiempo. El spinner va a ser lo último, el spinner con las hélices voy a colocarlo lo último, porque poderlo coger del morro me facilita bastante el trabajo. Así que lo único con estas piezas tenemos que tener en cuenta dónde va esta parte que sobresale, que como veis al camuflaje se le ha quitado, le he puesto el RLM70 ahí abajo para que simule que cuando pintan el avión tiene la tapa puesta y por lo tanto pues esa parte no está pintada, ¿vale? Aquí como siempre le damos una gotita de Loctite y colocamos la pieza. Y no se quiere pegar, vamos a darle un poquito más. Ahí está. Ahí está colocada y ahora vamos a por la otra. Bien. Ahí. Así. Eso es.
Perfecto. Vale, esta se ha quedado un poco más para abajo. Vamos a darle un poquito más. Ahí. Ahí. A ver si consigo colocarla bien. Lo suyo es que las dos estén ahí. Perfecto. En la misma posición, que no haya mucha diferencia entre ellas. Vale, vamos a darle un detallito antes de continuar, que es a los cañones, a las ametralladoras de aquí fuera, como dijimos la última vez, les falta darle el toque de aluminio, una esponja seca con aluminio, para darle un poquito de color, ¿vale? Esta parte de aquí, que es la que mide la velocidad, la altura y demás, como veis la punta también tiene aluminio, es aluminio puro. Lo que pasa que para que no llame tanto la atención en el avión, sí que se vea, pero que no llame tanto la atención, lo que le he dado es un óleo negro muy diluido, que lo que hace es apagar un poco ese tono tan brillante del aluminio, ¿vale? Entonces vamos a coger la esponja y le damos a las ametralladoras y los cañones. Bueno, más que esponja, en verdad, con un pincel plano, mejor, más fácil, más sencillo. Es simplemente darle un pincel seco para resaltar un poquito. Las ametralladoras tienen como forma, por decirlo de alguna forma. Entonces, para resaltar un poquito la forma, vamos a poner la luz bien. Y hay ya los cañones, pues para darles ahí un toquecito de aluminio también, y darles un toque de color, que no sean tan negro puros. ¿Vale? Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, pues nos queda bastante poquito. Vamos con las tapas de motor y acabamos con el cable de la antena. Entonces, para las tapas de motor. Bien. Vamos con estos pequeños detalles. Como os dije ayer, hay dos tamaños, unos más largos y otros más cortos. ¿Por qué? Porque estos de esta tapa son más largos y estos son más cortos. Si los así colocado, claro, no se ve, pero midiéndolos es cierto que son más cortos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los largos los vamos a colocar aquí, que los largos son estos. ¿Vale? Los he pegado ahí para tenerlos bien pegaditos y que no se me pierdan. Y ahora lo que tenemos que es que con el palillo con el que solemos usar el Loctite le hacemos la punta bien fina. Es decir, quitamos todo el exceso de Loctite que tendrá seguro de todo este trabajo que llevamos haciendo. Porque necesitamos un punto de Loctite muy fino. Aquí vamos muy al detalle, ¿vale? Le damos un toquecito de Loctite y donde tiene puesta... donde va esa pieza, le damos el toque de Loctite y ahora la pegamos transversalmente. Ahí está. ¡Ey! Ah, se me ha caído. Vale, un momento. Vamos a darle otra gotita de Loctite porque igual no le he dado lo suficiente. Como veis, la punta del palillo es muy pequeñita, entonces esa gotita de Loctite me va a costar un poco más. Si no, lo podemos hacer... No se va a quedar pegado. Vale.
Entonces vamos a hacerlo de la otra forma, que es... ahora no me digas... Claro. Darme un segundo. Ah, sí, vale, ya lo he visto. Las pinzas más finas. Vale, espera, que igual no lo estáis viendo. Me quito de la cámara. A ver, si le doy la vuelta. Ahí está, mejor. Ahí, la ametralladora se nos ha movido. Vale. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Vamos a mojar esta piecita en el octite. Una gotita. Y la pegamos. Ahí está. La ponemos, eso sí, transversal, ¿vale? Que no esté muy torcida. Se puede mover un poquito, pero que no esté muy torcida. Y podemos jugar en la posición exacta a la que la ponemos, ¿vale? Es decir, la podemos poner totalmente transversal o un poco más inclinada. También se puede poner. Porque al final esto es la pieza de la tapa que la han abierto y no tienen, bueno, por un lado no tienen cuidado exactamente en la posición en la que queda, porque está abierta, y por otro lado no importa en qué posición esté, porque obviamente aquí lo que están mirando es más en la parte del motor o ametralladoras. Ahí está. Lo único, esta ha quedado muy hacia arriba. Vamos a colocarlas bien, porque esta tendría que ir al revés. Es decir, hacia abajo, no hacia arriba. Ahí está. Vale, esto de tener la cámara, ir haciéndolo para que vosotros lo podáis ver y yo viéndolo desde atrás, se me complica un poco más el tema, pero podemos hacerlo. Vale, vamos con estas aquí. Se me ha girado un poco. Ahí está. Perfecto. Le damos la vuelta, le colocamos las otras tres. Y obviamente estas hace falta pintarlas. Y ahora en cuanto coloquemos todas, le damos una gotita de pintura muy suave, porque la verdad es que corremos riesgo, si no, de despegarlas. Lo he dicho, si quedan en la misma posición, vamos a bajar una un poquito más, subir la otra. ¿Para qué? Para simular más algo realista, porque al final no van a quedar todas de la misma posición. Así que, ya que hacemos este detalle, vamos a intentar hacerlo que no choque tanto al ojo. Porque nuestra mente siempre va a intentar colocarlo todo ordenado y organizado, pero la realidad... Uy, esta se va a salir. Es que no es nada ordenado. No, esta no termina de pegarse bien. Voy a intentar cogerla de otra forma.
Vale. No, ahí se ha bajado. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está. Perfecto. Vamos. Genial. Ahí tenéis las 6, ¿vale? Perfecto. Bien, pues ahora estas 3, lo que vamos a hacer es colocamos la piecita que cubriría esto. Si... Vamos a coger un poquito de Blue Tack. Como ya hemos liberado un poco, nos vale. Perfecto. ¿Por qué? Porque necesitamos pegarla a la altura. O prácticamente a la altura a la que va. A ver. Ahí, por ejemplo, sería perfecto. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con las otras 3 más pequeñitas, pero van en esta pieza, ¿vale? Van en la pieza de abajo, por eso la tenemos que pegar para poder saber exactamente en qué posición van. Vale. Esto va aquí. Ahí no te me muevas. No te me muevas. Venga, vamos a volverlo a hacer. Esta además es que es la más pequeña y es un poco más complicadito. Pero nada imposible que con paciencia no se pueda. Ahí está. Perfecto. Vamos con la otra. O sea, para que veáis el tamaño que tiene, es enano. Es enano, pero la verdad es que le da un toque muy bonito. Es un detalle muy bonito. ¡Ay! Muy bonito, que ya que le estamos haciendo todos los detallitos al avión, pues ¿por qué no incluirle este? A mí es la parte del modelismo en la que más me gusta, que ya cuando parece que vas a acabar, pero tu mente empieza a ver muchos detalles y dices, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo otro. Y es como la historia de nunca acabar, pero que le das una riqueza al modelo muy buena. Bien. Vamos con este lado. Y esta sería la última. Ahí. Perfecto. Entonces podemos quitar esta pieza ya. Dime que no se me ha caído. No, no se me ha caído ninguna de las 3. Ahí las tendríamos, ¿vale? Dejamos esta pieza aparte. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Las colocamos. Y entonces ya pintamos las 3 por... Bueno, las 6. Las 6 no. Las 12, que son 3 por cada pieza. Y ya con las 12 pintadas, ya solo nos quedaría colocar las tapitas. Venga. Vale. Ah, vale. Pensaba que había perdido una, pero no, ahí está.
Ahí está. Y la última. ¡Ay! Se me ha caído. ¿Dónde estás, pequeña? A ver si la consigo ver. Si no, tendré que hacer otra. Es raro. Ah, mira, aquí está, justo. Iba a decir justo es raro porque con toda la luz brilla. Es lo bueno de no tenerlas pintadas. No, no se ha quedado pegado. Joder, se me ha quedado pegado ahí justo, en serio. Menos mal que todo esto está barnizado y no se marca porque si no... Bueno, voy a hacerlo a mano. Ahí está. Y aquí tendríamos las otras tres. Voy a bajar esta un poco más. No, y se me ha quedado pegada en el dedo. Lo estaba pensando, pero he confiado demasiado. Venga. Se había quedado muy levantada, no me estaba gustando. Vale, dale. Ahí está. Ahí, ahora sí. Ahí las tendríamos. Uy, esta se ha quedado un poco para allá. Vale, pues voy a aprovechar. Le voy a pegar bien. Se ha quedado... Madre. Ahí, eso es. Que se había quedado metida y no podía ser. Vale. Entonces, ahora las tenemos que pintar. Que pintarlas, pues van del mismo color. El RLM02 por dentro y el blanco por fuera. No tiene mucho misterio. Una gota de pintura de cada color, más que de sobra. Empezamos por las que primero hemos pegado, para así evitar problemas. Cogemos el avión con cuidado. Uy, igual le he dado mucho. Vamos a ir con cuidadito de no darle muy fuerte, porque si le damos muy fuerte con el pincel, como habéis visto, esa se mueven y se pueden despegar. Y esto está de mírame y no me toques, porque claro, como veis, el punto de apoyo que tiene es ínfimo. Vale, ahí estaría. Vamos a darle a la primera un poquitín más porque creo que se ha quedado un poco brillante. Ahí está. Ah, y esta también, sí, se ha quedado. Esta se ha quedado también un poco brillante. Vale, me está dando un miedo esa que se salga. Vale, perfecto. Y ahora vamos a por estas. Bueno, primero va esta.
¿Vale? Y ahora esta. Pelín más. Que se ha quedado ahí todavía un poco brillante. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a ver si hay alguna... No, las dos son iguales, así que nos dará igual dónde colocarlas. Lo que vamos a hacer es pintar de blanco la otra parte. ¿Vale? Y las colocamos. Entonces estoy limpiando el pincel. Vale, listo. Esta va a ser un poco más complicada porque hay que hacerlo desde abajo. Y volvemos a lo de siempre. Coger el avión a estas alturas para manejar con él se complica, pero bueno. Vale. Ahí espero que lo veáis bien. Ahí. Que se me escurre. La verdad es que... Uy, aquí llevo demasiada pintura. Que no se ve muy bien. Como me estoy haciendo sombra, ahora le damos la vuelta al avión y vemos si queda algún detalle por ponerle. Porque claro, la pieza me hace sombra sobre ella misma. Entonces... Vale, perfecto. Parece que están las 3 bien. Las 6 bien. Así que vamos a por estas. Vale. Y estas de aquí. Ahí estaría. Perfecto. Vale, entonces ahora vamos a colocar las piecitas, los cables que las sujetan y el cable de antena. Ah, y los pigmentos. Cada vez que lo pienso, faltan siempre muchas cosas por hacer. Vale. Le ponemos un poquito de Loctite. Y con las pinzas. Y cuidado. Lo colocamos. Se debería mantener, pero me está dando un miedo que no se mantenga muy grande. Bueno. Perfecto. Qué susto me ha dado. Aquí hacemos lo mismo.
A ver si lo consigo encajar bien. No, esta no se termina de pegar. Vale, vamos a darle un poquito más. ¡Ay! Casi. No, es que es un punto de apoyo muy, muy pequeñito. Vale, vamos a intentar darle, si no, en el avión. Muy poquito. A ver si conseguimos hacer que así se sujete. Joder, lo que tengo es súper mal cogido la pieza. Vale. No consigo. Voy a cambiarlo de posición, porque la verdad es que no consigo pillarle bien el punto y no sé si es por la perspectiva que le estoy dando o por qué. Ahora, vale, perfecto, sí, era por la perspectiva entonces. Se lo abrimos. Dejamos ahí que se seque. Ahí está. Ahí tendríamos las dos tapitas abiertas. Entonces ahora, ¿os acordáis el cable negro que le hicimos al freno en las ruedas con un cable de cobre normal? Pues podemos usar uno de esos, pero yo he encontrado esto, que es más fino aún, y es un cable de un cargador chino, que obviamente dejó de funcionar y lo he guardado para estas cosas. Y no me extraña que dejara de funcionar si lo que lleva dentro son cables así de finos. Que lo veáis. Pero que nos vienen genial para hacer detallitos como este. Vale, entonces le vamos a poner ahí el cable. Vamos a pegar el cable que llevaban estos. Si se queda pegado para arriba, mejor que mejor. Porque así luego la forma se la damos más fácil. No, no va a quedar. También esto es un punto de apoyo enano. Bueno, pero se ha quedado pegado, que es lo importante. Lo único ahora, esto es que se ha doblado y hacerlo plano en la pieza me va a costar demasiado. Pero bueno, lo pegamos a la parte de arriba del motor. ¿Vale? Le damos una gotita de Loctite. Y lo pegamos ahí a la parte de arriba del motor. Y con este hacemos lo mismo. Cogemos un cablecito de los que vienen aquí, que como os digo son enanos. Si no, pues lo he dicho, con un cable de cobre normal valdría. Pero sí que es cierto que si tenéis uno de estos finito, pues mira. Para esto viene genial. ¡Ey! Casi. ¿Sabes? ¿Se me ha caído? Sí, vale, pues cogeré otro. Porque no merece la pena gastar mucho tiempo buscándolo, pudiendo coger otro. Lo colocamos. Ahí está.
Y ahora le damos una puntita de pegamento aquí. Y lo metemos dentro del motor. Ahí casi. Vale, pues vamos a hacerlo otra vez. A ver. No nos vamos a exceder. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tenemos. No me digas. Justo por hablar. Eso ha sido por hablar. Bien. Vale, pues vamos a... Venga, va. Colocarlo. El vale perfecto ha sido demasiado pronto. Vale. Y entonces le vamos a dar la gotita del Octite en el cable. Pero esto tiene que ir más abajo. Y el cable ajustarlo. Vale, y ahora vamos a el cable quede ahí. Hasta que el cable quede tenso. Perfecto. Ahí lo tendríamos. No sé si lo llegáis a ver bien. Ahí lo tendríamos, los dos cablecitos. Ahora sí, tenemos que pintar el cable también, ¿vale? Le metemos un RLM02, que es al final el color de dentro de todo el avión. Igual que antes, con cuidadito, porque esto... La probabilidad de despegarlo es alta cuanto menos. Vale, este de hecho se acaba de despegar. Vamos a pintarlo por atrás también. Y nos quedan solo dos cositas. Parece mentira, pero dos cositas nos quedan. Ahora pegamos este cable, que no cuenta como una de esas dos cositas. Esto es peor que la hora del Escorial, que nunca acaba. Venga, a por el cablecito este que se nos ha soltado. Aquí estás. Una gotita de Octite. Ahí va, le he cogido al revés. Y me acabo de llenar la mano del Octite. Dentro. No se quiere pegar. Perdón, si he movido la cámara. Vale, ahora sí. Listo. Bien, vamos a por el cable de antena. El cable de antena... Aquí está, que no lo veía. Para el cable de antena siempre uso este,
que es cable de acá. Y, importante, cúter con una hoja nueva recién puesta. Aquí sí que no hay lugar a discusión. Me da igual que la hayas puesto nueva ayer. Te pones ahora una nueva solo para hacer esto y guardas la de ayer, obviamente, porque luego la vuelves a cambiar, pero hoy tiene que ser nueva. Vale, entonces, como veis, es un hilito súper fino, pero es elástico, es lo bueno que tiene, ¿vale? Vamos a mojar la puntita del hilo en el Loctite y la vamos a colocar. Y de mientras os voy a dar un dato friki que estuve buscando sobre este avión. Y... ahí, vale, ya está. No se ha quedado pegado. Pues volvemos a hacerlo. Y es que el modelo del Focke-Wulf que estoy haciendo yo es A5. Pues en los modelos A4 y A5 tenían un sistema de poleas para el tema de la radio, para el tema del cable de radio, mejor dicho, ¿vale? Que ya fuera con la carlinga abierta o con la carlinga cerrada, mantenían siempre el cable tensado. Y ese sistema con los siguientes modelos lo quitaron. Solo lo tenían en estos primeros. Así que este modelo necesito hacerle el cable tenso pese a tener la carlinga abierta. Así que ponemos ahí. Ponemos aquí otra gotita. Y como os digo, es elástico. Así que, como veis, tiráis un poco hacia atrás, que el cable se tense, tocáis el Loctite y ya el cable se queda tenso. Y atrás, pues no. Entonces, por esto el cable, o sea, la hoja tiene que ser nueva porque ahora hay que cortar el cable. Y esto necesitáis una hoja. Ahí está, ¿vale? Recién puesto, o sea, que tenga el filo lo más perfecto posible. Y ahora vamos con otra parte que es un poco compleja, que es el hilo que va desde abajo hacia arriba. El principio es el mismo y es, mojamos la puntita del hilo en el Loctite y lo llevamos a su posición, que es... Ay, ay, ¿por qué te has ido? No, vale. Vamos a cogerla con las pinzas y lo hacemos con las pinzas. Vale. Ahí está, ¿vale? Soltamos, que se quede pegado. Bien. Y ahora tenemos que tensar. Y lo que tenemos que hacer es, o lo que me gusta a mí hacer para que el hilo no quede tan marcado, es darle una gotita de Loctite en donde iría, ¿vale? Donde se juntan y ya se me acaba de quedar pegado el cable ¿vale? Pero ahora bajar esto un poco. Mierda, ahí. No está pegando. Vale, vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. Joder, se me queda pegado el hilo al maldito palillo. Y eso es muy peligroso porque se puede soltar del punto en el que está pegado abajo, vamos. A ver si así funciona. Le bajamos un poco y le pegamos el hilo. Eso es, perfecto. Ahora, y ahora se me suelta el otro. Bien. Eso pasa por moverlo. Vale, no, que va por atrás. Vale. Vamos entonces a pegar la que se acaba de soltar. Y ahora luego cortamos el hilo que acabo de poner. Pero vamos uno a uno porque si no...
Ahí, vale. Listo, y entonces ahora levantamos este. Ahí está. Y lo cortamos. El truco para cortarlo es, si tiramos el cable, por ejemplo, hacia atrás, ¿vale? El cúter lo llevamos hacia adelante. Pueden pasar dos cosas, o que se suelte o que se corte. O las dos también. ¿Y por qué es lo del truquito que os decía? Porque así el cable, como veis, no va en recto y tiene un poco más de sentido ese cable que se cruza, ¿vale? Así que nos queda ya nada, el último pasito. Ahí acabo de ver un paso que nos queda, que no contaba con él. Muy bien. Ya decía yo que no puede ser que solo nos quede uno. Madre mía, la de historias que nos ha pasado con este pequeño. Pero sí que sí, estamos aparte de nada. Nos quedan las hélices. Ese detallito que se nos había pasado. Digo se nos, pero el único culpable aquí soy yo. Así que venga, vamos a pegarlas. Si quiere entrar, que ya veo que no. La mar salada. No, no quieren entrar. Vale. Pues si no queréis entrar, vamos a hacer mayor el agujero, porque igual es que entre la pintura, una cosa y otra, hemos empequeñecido el agujero y por lo tanto ahora no llega a entrar bien. Así que vamos a ver si ahora sí esto quiere entrar. Ahora sí. Perfecto. Y el spinner, que nos falta también. Aquí nada, 3 puntitos de pegamento, pero nada. Ahí está. Perfecto. Vamos a quitar esto. No sé ni cómo cogerlo. Esta operación está siendo muy complicada. Perfecto. Está sudando. Bien. Y ya la última de las cosas que sí nos queda. Y es un efecto que me gusta darle también, que es pigmento de tierra. Aquí ya, bueno, depende un poquillo dónde queráis hacerlo, ¿eh? Si... me refiero en el frente en el que queráis hacerlo y dónde lo queréis ubicar. Pero un poco de pigmento de tierra a las ruedas y a la parte de abajo del cubre ruedas le da un toque. No, este no, un pincel redondo, vamos a coger. Un toque que a mí la verdad me gusta muchísimo. Escogemos un poquito de pigmento. Esto es una barbaridad, ¿vale? Quitamos todo el exceso que podamos porque es nada. Y lo bueno del pigmento es casi como en los óleos. Es decir, si nos pasamos, lo podemos ir quitando. Vale, mira, pues ahí he cogido yo muy poco. Es poquito, vale, vamos a coger más. Tenía miedo de pasarme, pero está claro que le da ese toque de tierra, de suciedad, de polvo. ¿Vale? Ahora le limpio eso, que ahí sí que nos hemos pasado. ¿Vale? Perdón, que sé que no lo estáis viendo, pero es que no sé cómo cogerlo. Con esta rueda lo vais a ver mucho mejor. Mira, le vamos dando ahí, ¿vale? Le vamos dando pequeños toques y como veis, pues que genera
eso, como una nubecita de tierra, de polvillo, un poco diferente al óleo propiamente dicho. Vamos con esta por dentro. Le damos un poquito. Y le metemos por aquí dentro también, que es donde se llenaría mucho de polvo, de tierrilla. Y todas las partes interiores de la rueda que tienen esas hendiduras, pues que se marquen también. ¿Vale? Ahí, perfecto. Bien, vamos a quitar esto y le quitamos... vamos a probar con este. Un poco el exceso, que sí que es cierto que... No, claro, este no nos va a valer, porque está más duro. Vale, pues venga, vamos a coger este. Vamos a quitarle el exceso de aquí dentro, por ejemplo, que ahí se nota mucho. Eso casi sería para un fútbol que ha estado en el desierto. ¿Vale? Pero veis que al final... Y si no le sopláis, que se va, ¿vale? Y le deja esa marquita, pero no va mucho más allá. Así que listo, lo tendríamos. Ahora sí que sí, lo tenemos completamente acabado. Así que os voy a dejar, me despido, pero os lo dejo aquí para darle un bonito final. Aquí os lo dejo girando. Este bonito Fogbull que nos ha llevado 16 directos, con alguna que otra complicación técnica y algunas cositas, pero que la verdad es que ha quedado chulísimo. A mí me encanta. Me ha encantado cómo ha quedado, el detalle que tiene y demás está muy bien trabajado y el resultado final es impresionante. Decidme qué os ha parecido en comentarios, porque la verdad es que tengo muchas ganas de saber a vosotros también qué os ha parecido. Y lo dicho, acabamos febrero con este Fogbull y la siguiente maqueta para los directos ya la tengo elegida. Pero si me queréis decir también cuál os apetece que haga, para la siguiente lo tendremos. La de marzo va a ser una maquetilla fácil, la verdad, pero le voy a aplicar una técnica que nunca he hecho y de ahí va a resultar. Puede ser que sean 5 directos a que sean 15, todo depende de cómo me salga esa nueva técnica, pero que seguro que a todo el mundo os viene muy bien aprenderla porque vamos a intentar hacer plasma. El plasma que se hace en las figuritas de Warhammer y demás, pues vamos a intentar aprender para hacer algún tipo de explosión o algún tipo de efecto especial dentro del modelismo, que siempre está bien tenerlo. Así que lo dicho, aquí os dejo con el querido Fogbull dando la vuelta. Muchísimas gracias por seguir toda esta saga de directos y nos vemos en el próximo directo.